Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Soy Ruti Cuitca, presidenta de la comisión directiva del Comité Argentino de la OMEP, la Organización Mundial para la Educación Preescolar, y quiero darles la muy bienvenida a este encuentro internacional de educación infantil. Enseñar a mirar, cantar, bailar, jugar, leer y pintar en la primera infancia, de 0 a 3 años. En este nuevo espacio de intercambio les proponemos compartir reflexiones, experiencias, preocupaciones, un espacio para pensar diversos modos de enriquecer, de reinventar el día a día en cada sala, en cada institución, en cada acto educativo, pensando a la enseñanza desde la cuna como una oportunidad para la ternura, para el cuidado, para garantizar una educación integral para las y los más pequeños. Hablaremos de poner a disposición de las niñas y los niños el alfabeto cultural, de promover su desarrollo personal y social, de legar los bienes del patrimonio de los pueblos y de ofrecer oportunidades para recrear y para enriquecer lo legado, destacando la capacidad de los niños y las niñas como espectadores activos que aprecian y conocen el mundo en sus múltiples expresiones y también como productores de cultura. Claudia Soto y Laura Basta nos dicen: pensar en las experiencias estéticas que se propician a los niños nos lleva a pensar en instalar tiempos de fiesta, de contemplación, de goce, un tiempo no apurado, un tiempo demorado, un tiempo que comparte notas con el tiempo de juego. Les proponemos darnos, regalarnos entre todas y todos este tiempo de fiesta, tan necesario en esta época pandémica, para recuperar la alegría del pensar y sentir juntos, una fortaleza necesaria para soñar y crear un mundo mejor. Quien cuida al que cría, protege a la humanidad, nos dice María Emilia López. Producir comunidad alrededor de las y los niños pequeños es una forma de cuidar y cuidarnos entre todos. Y como venimos sosteniendo y compartiendo en distintos foros desde OMEP, sostenemos que cuidar y cuidarnos es hoy el modo de ser y estar en el mundo. En un mundo que descuida tanto, dice Leonor Faur, el cuidado de los otros es revolucionario. Estamos atravesando tiempos complejos, difíciles, de gran incertidumbre y angustia. Tiempos en los que la cooperación y la solidaridad resultan aún más necesarias para atravesar las exigencias y limitaciones que las condiciones nos imponen. Entendemos que la educación es siempre en comunidad y por eso no cesamos en el intento de construir lazos y acompañarnos en este camino para sentir y afirmar que lo común importa. Y apoyándonos en algunas certezas, en nuestras convicciones que OMEP sostiene y que sostienen a la OMEP desde hace muchos años. Defendemos los derechos humanos en la primera infancia y trabajamos y luchamos para que sean realidad. Como decía una de las primeras presidentas de OMEP, allí donde los niños estén. Creemos que estas convicciones que sostenemos y que se fortalecen al compartirlas son certezas que afianzamos y a partir de ellas continuar militando por las infancias y sus derechos. Sabemos que habrá interrupciones, obstáculos, desafíos, que deberemos transformarlos en puentes para ir hacia nuevos mundos posibles, más humanos, más justos. Trabajemos en la reimaginación de ese mundo. Ese es nuestro compromiso, esta es nuestra lucha y esta es nuestra invitación. En mi nombre y en el nombre de las compañeras de Comisión Directiva de OMEP Argentina, quiero expresar nuestro más profundo agradecimiento a quienes hacen posible este encuentro, a todas y todos ustedes por estar aquí presentes hoy,
Sabemos que nos están acompañando de distintos puntos de nuestra Argentina y de otros países de Latinoamérica. A nuestras queridas especialistas, conferencistas y panelistas por sus valiosos aportes. A los grupos de docentes y educadores que nos hicieron llegar las experiencias que se presentarán mañana. A todo el equipo del comité académico y organizativo, a todo el equipo de colaboradoras y colaboradores que estarán estos 2 días haciendo que esta transmisión sea posible. A las fundaciones Arcor y Navarro Viola por la colaboración y el trabajo en alianza de todo el año. A las empresas Trompolín, Organización Cervantes, Teatro Jauska, Nexedu, Soluciones IT Educación que nos apoyan en esta tarea, y muy especialmente a la Fundación Arcor por alojarnos en su plataforma, y a Javier Rodríguez, coordinador de desarrollos institucionales, quien desde un inicio puso su trabajo y acompañamiento a disposición para concretar la tarea técnica que conlleva este encuentro. Sin dudas necesitamos de estos espacios de encuentro y de alegría para crecer, para crear y para creer. Muchas gracias nuevamente por estar aquí y que tengamos una excelente jornada de intercambio y encuentro. Javier Rodríguez, te doy la palabra para tu saludo. Bueno, muchas gracias Ruth. Gracias a todos quienes están, todas quienes están participando de esto y hacen posible la realización de esta actividad tan necesaria en estos tiempos. 2 cuestiones muy cortitas para este inicio. Una, que claramente estamos atravesando momentos únicos como humanidad que nunca antes habíamos transcurrido y que, bueno, esperemos que no se repitan y que de alguna manera se desenlacen pronto y no se vuelvan a repetir. Y en estos momentos que estamos transitando, abogar por que la necesaria distancia sanitaria que necesitamos tomar no se transforme en una distancia emocional entre nosotros, no se transforme en una distancia social en el sentido de falta de empatía con el otro, no se transforme en una distancia que impida desarrollar la tarea pedagógica que necesariamente tiene que ver con el lazo, tiene que ver con la cercanía, tiene que ver con la unión de 2 o más sujetos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, no tiene tanto que ver con lo pedagógico, pero sí no quiero dejar pasar la oportunidad en este momento de tomar posición por la necesidad de compartir la fórmula de las vacunas, que es uno de los lugares por donde pasa hoy la socialización de esto que hemos podido producir como humanidad. Los resultados de la producción de conocimiento no son individuales, son sociales, son comunitarios, son de la humanidad en su conjunto. Y hoy que hemos logrado encontrar alguna fórmula de paliar esta crisis sanitaria que nos está azotando a nivel planetario, creemos que más que nunca es necesario que esto se socialice y se comparte. La acción educativa tiene que ver con compartir conocimientos, la acción social en este momento tiene que ver con compartir, en este caso, las fórmulas de las vacunas y que las podamos producir a escala y que podamos salir de este momento tan difícil que estamos pasando como humanidad. Reitero el agradecimiento, reitero, para nosotros es un gusto trabajar con este conjunto de gente tan comprometida, tan entusiasta, que no deja de pensar, de trabajar y de apostar por otras construcciones para con la infancia, y espero que estos 2 días que podamos compartir juntos sean de provecho y les sirva a todos quienes nos acompañan. Así que bueno, muchas gracias Ruth, adelante, espero que tengamos un hermoso encuentro. Gracias, muchas gracias Javier, y bueno, compartimos tus palabras. Omer se ha pronunciado también por esta necesidad de que la fórmula de las vacunas sea, como bien decís, un bien de la humanidad y que puedan producirse en todos aquellos países, lugares donde estén en condiciones de hacerlas, para que de ese modo podamos llegar más rápidamente a pasar este momento tan duro, ¿no? Bueno, y si se trata de fiesta, como decíamos antes, no puede faltar la música.
Muchísimas gracias a los artistas de los grupos musicales Naranja Dulce y Dúo Karma que nos acompañarán en este evento. Y también a Música Nuestra, a Martín de Vicenzi, que por la hermosa selección de temas musicales que disfrutaremos. Y bueno, empecemos entonces a toda orquesta o cantando suavecito. Santiago, Cecilia, Naranja Dulce, ¿están listos? Un gajo de naranja es una luna encantada. Un gajo de naranja es una diminuta carcajada. Duerme en el aljibe con su camisón apolillado. No. Ya la luna baja en camisón a bañarse en un charquito con jabón. Dondolón, dondolón, dolón. La gaviota es un barquito de papel que aprendió a volar. Estaba la pájara pinta sentada en un bar de limón. Con el pico cortaba la rama, con la rama cortaba la flor. Ay, 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 cuando veré a mi amor. Ay, 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 cuando veré a mi amor. Me arrodillo a los pies de mi amante, me levanto constante, constante. Dame una mano, dame la otra, dame un besito sobre mi boca, dame una mano, dame la otra. Daré la media vuelta, daré la vuelta entera, haciendo un pasito atrás, haciendo una reverencia. Pero no, porque me da vergüenza, pero sí, porque te quiero a ti. Te quiero a ti. Te quiero a ti. Te quiero a ti. A ti, a ti. Te quiero a ti. Te quiero a ti. Océano. Vamos a la mar a comer pescado, boca colorada, fritito y asado. Vamos a la mar a comer pescado, fritito y asado, en sartén de palo. Vamos a la mar a
a comer pescado. Océano. Llueven flores amarillas y me hacen cosquillas en el corazón. Brisas, estrellas de soles, notas de sonrisas, gotitas de amor. La, 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 la. La, la, la. Llueven flores amarillas y me hacen cosquillas en el corazón. Brisas, estrellas de soles, notas de sonrisas, gotitas de amor. Upiao entró una joda. Upiao entró una joda, piao. Upiao entró una joda, piao. Joda, piao, bambea, piao. Joda, piao, bambea, piao. Zapatea, noticia la piao. Zapatea, noticia la piao. Joda, piao, bambea, piao. Joda, piao, bambea, piao. Mira, no es capaz, si bota un piano, un chabón. A mi vida no es capaz, si bota un piano, un chabón. La baila, 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 baila el piano, un chabón. Godo, 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 un piano, un chabón. Upiao entró una goda, piao. Upiao entró una goda, piao. Goda, piao, bambea, piao. Goda, piao, bambea, piao. Goda, piao. ¿Cómo están? Aquí Ceci y Santi de Naranja Dulce. Buenas. Queremos agradecer muchísimo a OMEP Argentina por invitarnos a participar de este encuentro de educación infantil 2021. Y nos despedimos con este canto dormido. Tres hormiguitas van, palito cantando, ramita bailando, ahí van caminan y por su andar escriben poemas, perfuman la tierra, ahí van ding, 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 ding. Ding, 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 lomitosito rubí, hojita de sauce, florcita de jacaranda, ding, dirigirigi, ding, 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 diring, diring, ding, ding, a ritmo pausado van, hasta que el ojito que guiña en el pastizal, ding, dirigirigi, ding, 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 diring, diring, ding, ding, la yeah, la yeah, la 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 yeah, la 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 yeah. Tres hormiguitas van, palito cantando, ramitas se van, se van, se van, se van, la, 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 la. Era un invierno lluvioso, alguien encendió la chimenea, me puso una miga de pan en el hombro y me fui con las
hormigas. Las empiezo entonces a presentar a nuestras queridas colegas que van a estar en esta mesa. Ellas son Carolina Sena, que es profesora de educación preescolar, magíster en filosofía e historia de las ciencias, especialización en pedagogía, psicóloga social, diplomada superior en ciencias sociales, convención en currículum y prácticas escolares en contexto de Flaxo, especialista en lectura, escritura y educación. Trabajó en salas de jardines de infantes y maternales durante 15 años y como profesora en el Instituto de Formación Docente de Bariloche, fue directora de ese instituto en Bariloche. Actualmente participa como asesora externa del proyecto de extensión y formación La Guagua, que vamos a tener el gusto de conocer la experiencia mañana, espacio comunitario de juego para niños, niñas y familias en Bariloche. Luego vendrá Rosa Violante, una querida socia honoraria, profesora de educación inicial, profesora de psicología y ciencia de la educación, especialista y magíster en didáctica. Se desempeñó como docente y como profesora de diversas asignaturas en institutos de formación docente en la ciudad de Buenos Aires. Fue vicerrectora del profesorado Sarah Eccleston. Fue autora de la especialización en educación maternal de nuestra escuela. Actualmente se desempeña como asesora pedagógica y formadora en diversas instituciones de educación infantil y de formación docente en nuestro país, en algunas provincias y también en países de Latinoamérica. Directora de la colección Pedagogía de la Crianza. Es también profesora de la diplomatura que está haciendo MEP por docentes, de la supervisión de la tarea en la educación inicial, que lo hacemos junto con ARCOR. Elizabeth Marota vendrá después, que es también profesora de educación preescolar, especialista en pedagogía de la formación y en jardín maternal, licenciada en psicopedagogía. Trabajó como maestra y directora durante 15 años en las escuelas infantiles de gestión social, en la carrera de educación inicial del Instituto de Formación Docente de Bariloche. Actualmente es también asesora externa del proyecto de extensión y formación de La Guagua en Bariloche. Y finalmente, Laura Basta, profesora de educación preescolar, licenciada y profesora en Ciencias de la Educación, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Se desempeña actualmente y desde hace muchos años como profesora en diferentes profesorados de formación docente. Las presenté todas juntas porque ellas van a iniciar una conversación. Todas ellas han participado en numerosas investigaciones referidas a la enseñanza en la educación inicial y nos van a compartir sus reflexiones. Así que les doy la palabra y a partir de ahora conversan ustedes. Gracias, Cristina. Muchas gracias. Vivir es un largo viaje. El que no comprende las infancias aún no ha partido. Las infancias vienen a recordarnos quiénes fuimos, quiénes somos, pero sobre todo, qué sociedad queremos ser. Chiqui González, 2021. Buenas tardes. Agradecemos a OMEP este espacio en el que proponemos un viaje, como decía Ruth, un viaje para celebrar, un viaje festivo, que iniciamos hace unos cuantos años. Este viaje que metafóricamente nos invita a vivir Chiqui González, un viaje que nos encuentra juntas en nuestros recorridos personales y profesionales como integrantes de este panel, con el deseo de compartir con ustedes algunos hitos breves en la historia de nuestra construcción de conocimientos. Historia y contextos de producción desde donde compartimos colectivamente este viaje, con algunos interrogantes y algunas certezas para seguir pensando juntas. ¿Cómo se llama este panel? Entre interrogantes y certezas, en torno al enseñar en los primeros años.
En este recorrido, la propuesta de OMEP nos convoca a pensar en torno a enseñar a mirar, cantar, bailar, jugar, leer, pintar en la primera infancia de 0 a 3 años. Una afirmación que contiene algunas teorizaciones y prácticas en relación a la enseñanza que fuimos construyendo desde hace algunos años. Nos referimos a algunas ideas que ya fueron señaladas en este espacio que convoca OMEP anualmente y en otros ámbitos de diálogos, de debates, que se entrelazan para nosotras de manera convergente, con interrogantes y algunas orientaciones en el campo de la pedagogía y la didáctica de la educación infantil, específicamente hoy de 0 a 3 años. Para compartir ese camino andado, entonces, ese viaje, partimos de nuestros propios procesos de construcción de conocimiento, de preguntas y problemáticas que dieron lugar a nuestras primeras escrituras. Partimos también de nuestra propia historia, de la historia de esa construcción de conocimiento, del pasado que sentimos que hoy se hace presente. Partimos también de una imagen que queremos compartir con ustedes, a la manera de una metáfora, el palincesto. El palincesto es un texto antiguo, un texto con historia, un texto donde se escribe y se reescribe, porque como señala Prosperi, esta figura designa un texto en el que conviven al menos dos escrituras diversas, la scripto inferior, la más antigua, y la scripto superior, la más reciente. Imaginamos que, como en el palincesto, nuestra historia se puede compartir. Encontramos que hay más de un texto para dar cuenta de todas las preguntas y de estas certezas que venimos a traer. En nuestro caso, esta metáfora evoca los primeros textos iniciales y también las preguntas que estuvimos compartiendo para traer a este panel. Entonces, nos preguntamos, ¿desde dónde pensamos este encuentro, esta apertura, este panel? Para nosotros representan esas escrituras y reescrituras, esos diálogos, esos debates que tuvimos a lo largo de nuestra historia. Decimos a lo largo de nuestra historia porque nos conocimos más o menos en el año 1998, Rosy y Laura ya estaban participando en Buenos Aires, en Cava, desde los institutos donde trabajaban, y el Imarota junto con otras compañeras, también estábamos en Bariloche junto conmigo, iniciando procesos y proyectos de investigación. Siempre preocupadas y ocupadas para pensar y actuar para y por las infancias, en particular mientras transcurren los primeros años de vida, para que reciban abrigo, alimento, nanas, cuentos, arrullo, ternura, canciones, palabras, haceres cotidianos enriquecidos de las manos de los adultos que manifiestan el deseo de acunar, maternar, paternar, dándoles un lugar principal y concretando a la vez el derecho a la educación en los primeros años. Vamos entonces a compartir algunas de las certezas y los interrogantes anclados en esa historia de ambos equipos, una historia que nos encuentra juntas, y para empezar les damos la palabra a Rosy. ¿Estás por ahí, Rosy? Sí, acá estoy. Contenta, muy buenas tardes a todos y a todas, muy contenta de compartir con ustedes este espacio. Como dijo Carolina, algunas certezas e interrogantes. Y desde esta perspectiva histórica, tanto a nivel institucional, recorridos profesionales y personales, lo que hoy presentamos se comenzó a pensar y a sistematizar allá por el 1998. Cuando la Dirección de Educación Superior en Cava, donde se formó nuestro equipo, abre el Departamento de Investigación en los Profesorados de Formación Docente,
y ahí se nos da la posibilidad de presentar proyectos de investigación. Les cuento que en ese momento, como muchos saben, se estaba debatiendo en los equipos de profesores de práctica acerca de si se enseñaban contenidos en maternal así como pasaba en infantes. Entonces, junto con Claudia Soto, presentamos un proyecto de investigación que lo llamamos Los contenidos de enseñanza en el jardín maternal. Nos preguntamos, ¿qué se entiende por contenido cuando pensamos en qué enseñar a los niños pequeños? ¿Cuáles son los criterios que se proponen para considerar lo que se enseña contenido? ¿Por qué resulta tan crítico y problemático hablar de contenidos en el jardín maternal? Estos son algunos de los interrogantes. Durante 2 años, observando la vida cotidiana en jardines maternales, entrevistando a especialistas de las diferentes áreas, a docentes, a directivos, abuelos, abuelas, padres, adultos que estaban a cargo de la crianza de niños menores de 3 años, con todos sus aportes logramos construir algunas categorías que hoy nos permiten afirmar que sí, se enseñan contenidos en el maternal, pero expresados en términos de haceres, enseñados en un devenir cotidiano, constituyendo formas de expresar una intencionalidad docente, concepto clave para nuestros equipos, que pronto, en unos momentitos, Eli Marota va a ampliar en función de las reflexiones que los equipos de investigación de Bariloche han continuado con este concepto. Es decir, necesitamos construir una definición de contenidos específica, donde reconocemos como ámbitos privilegiados las prácticas hogareñas, las formas culturales y algunos de los hallazgos de las psicologías del desarrollo. Afirmamos, sí, que se enseñan contenidos, a veces llamados núcleos de aprendizaje prioritarios. Más allá de las nominaciones, confirmamos que se enseñan, organizados en ejes de experiencias, en campos de experiencias, que afortunadamente casi todos los documentos curriculares actuales han tomado los criterios que nos enseñó nuestra maestra Lidia Bosch, que coinciden con lo que ella reconocía como ejes del aprendizaje infantil: ambiente, juego, lenguaje. Lenguajes verbales, lenguajes no verbales. Dentro de los lenguajes no verbales, los lenguajes artístico-expresivos. Juego y arte por todas partes. Ese es nuestro desafío. Esa es la enseñanza y ese es el modo, junto con el desarrollo personal y social, que nos permite enseñar a confiar, a compartir y enriquecer la constitución de la subjetividad, vamos ofreciendo educación integral. Pero ¿qué sucedió? Algo no previsto, producto de un análisis muy minucioso y detenido, propio de la investigación cualitativa que estábamos llevando adelante y aprendiendo gracias a asesoras que tuvimos en esta experiencia, se nos hace visible durante el desarrollo del proyecto las formas particulares de enseñar, que las maestras educadoras con mucha experiencia nos mostraron en sus haceres cotidianos. Y aquí surgen las 5 formas de enseñar: ofreciendo disponibilidad corporal, realizando acciones en forma conjunta, compartiendo expresiones mutuas de afecto, acompañando con la palabra, enseñar construyendo escenarios. El espacio enseña. Pero luego, como resultado de esta maravillosa posibilidad de trabajar en equipo, de intercambiar, de compartir producción y reflexión, lo propio de palincesto, retomamos intercambios, diálogos, construcciones colectivas, y hoy sumamos a estas 5 formas otras: enseñar observando, enseñar planteando situaciones problemáticas y creativas, promoviendo la repetición, dado que la reiteración permite la apropiación. Y así es que también veremos cómo nuestras colegas del sur, trabajando en estas mismas conceptualizaciones, han reconocido otras formas de enseñar que abren este espectro y lo enriquecen, como después nos va a contar Carolina cuando comente un poco acerca de la investigación que continúa en Bariloche. Otra cuestión interesante fue pensar qué pasaba entre los contenidos que se enseñan y las formas de enseñar. ¿Se enseña igual
a explorar que los juegos, las propiedades de los objetos, que los juegos de crianza, se enseña igual a jugar que a confiar. Bueno, estas características particulares de los contenidos hacen que algunas formas de enseñar sean más pertinentes que otras. Esto también lo fuimos trabajando en investigaciones posteriores que luego Laura Basta va a compartir con detalle, cómo esas formas de enseñar generales asumen especificidades propias cuando se enseña a pintar, a jugar, a cantar, etc. El título de este panel. Allá por el año 2002, fíjense que ya estamos casi como 30 años atrás, pero acá estamos compartiendo un poco este recorrido, retomamos las observaciones de ese material empírico que habíamos trabajado con Claudia Soto y comenzamos a preguntarnos acerca del lugar del juego en el maternal. Proyecto de investigación en el que se suman Patricia Sarlé y Laura Basta. Focalizamos en esos modos de participación docente en situaciones de juego. ¿A jugar se enseña? ¿Cómo se enseña a jugar en los primeros años en la escuela infantil? La historia sigue su curso. Hoy detenidos como en una fotografía que recupera lo ya dicho y lo hecho y lo por venir, nos permitimos entonces afirmar la necesidad de construir una definición propia, característica, una caracterización que dé cuenta de esa especificidad que nosotros necesitamos cuando hablamos de enseñar en el jardín maternal. Ya en el año 1993, cuando escribimos el Acuname, planteábamos algunas reflexiones sobre esos modos de intervención docente, a que en ese escrito decíamos, acunar en los brazos, apoyar, sostener, contener, acompañar, esto es enseñar. En ese momento era una gran novedad. Ahora estamos en los años, ahí en los 90, en que la idea de enseñar se cuestionaba. La propuesta estaba centrada en comprender los procesos de aprendizaje y acompañar el desarrollo. Por lo tanto, se vislumbraba la necesidad de posicionar la enseñanza en un lugar de reconocimiento y ahí fuimos. En el año 2000 en Cava, en un cambio curricular, logramos proponer un espacio curricular propio para dar didáctica de la educación maternal. Y ahí otra vez necesitábamos una definición propia. Entonces decíamos, la enseñanza exige una definición propia. Para dar cuenta de su especificidad, ¿qué es enseñar? Es dar conocimiento y afecto, confianza, calidez, ternura, cuidado. Es acunar desde los primeros años con brazos firmes pero abiertos, que ofrezcan seguridad y posibilidad de autonomía. Es mostrar el mundo y cómo andar en él, es saber retirarse cuando el bebé y el niño resuelven por sí solos. Es claro ver que en estas definiciones siempre aparece la concepción de educación integral. De este modo vemos que la enseñanza, en términos generales, es una de las formas en que la educación se manifiesta cuando se desarrolla intencionalmente en ámbitos institucionales con distintos grados de formalidad. Y hasta aquí algunas certezas. Se enseñan contenidos, se enseñan para ofrecer educación integral, se enseña a través de formas particulares, se enseñan algunos contenidos con algunas formas privilegiadas por sobre otras. Entonces confirmamos la necesidad de contar con una definición propia cuando hablamos de enseñar en la escuela infantil, especialmente de 0 a 3 años. ¿Por qué digo enseñamos en la escuela infantil y no en el jardín maternal? Acá viene la certeza en construcción, que forma parte de los debates, que se refiere a reconocer que todos los formatos organizacionales, modalidades alternativas que atienden a niños menores de 3 años, las hemos de pensar como escuelas infantiles. Por eso decimos en sentido amplio. La idea de escuela infantil en sentido amplio se presenta como una alternativa para lograr inclusión y calidad. Pensar en sentido amplio abre el espacio a reinventar la escuela infantil, incluyendo otros formatos, otros tiempos, otros espacios, otros agrupamientos, otros y otras relaciones posibles no pensadas antes. ¿Qué instituciones se propone para educar a los niños pequeños? Escuelas infantiles, jardines maternales,
centros de desarrollo infantil, centros de primera infancia, salas cuna, salas de juego, centros de crianza. ¿Cuáles son los adecuados? ¿Por qué? Defendemos el reconocimiento de la escuela como lugar de justicia social y democratización del acceso al conocimiento desde la cuna. Entonces los bebés, los niños y las niñas menores de 3 años, también tienen que asistir a escuelas infantiles, escuelas porque se enseña, infantiles porque su forma, sus tiempos y sus espacios están organizados atendiendo a sus características particulares. En este sentido amplio, decimos, el maternal es escuela, el CDI es escuela, la sala de juego comunitaria es escuela, o puede serlo. Como mientras compartimos certeza ya tenemos nuevas preguntas, también compartimos el cuestionamiento actual acerca de la nominación maternal. Por último, pensando que esto que estamos compartiendo es experiencia colectiva de producción de saberes didácticas entre muchas y muchos, por eso otra certeza que nos reúne. ¿Es necesaria una didáctica de la educación infantil o de la primera infancia? Consideramos que sí, que se presenta como un campo teórico necesario, fértil y orientador para hacer real el derecho a la educación de los más pequeños. Compartimos parte de estas construcciones teóricas que para nosotros forman parte de este campo de la didáctica de la primera infancia como parte de la pedagogía de la crianza. Ahora le voy a dar la palabra a mi colega querida Elizabeth Marota, que va a comentar y ampliar estas reflexiones que yo presenté en torno a la enseñanza. Gracias, Rosy. Gracias, buenas tardes. Sí, así es. Y volvemos y retomamos la metáfora del palimpsesto, porque voy a ir transitando por los distintos textos que hemos ido construyendo lo que comparto hoy con ustedes. En el año 1998, un equipo de profesoras del Instituto de Bariloche nos propusimos investigar como forma de construir conocimiento didáctico en la educación maternal, con la intención de aportar a la formación docente. La bibliografía que se tomaba como referencia en ese momento para pensar la enseñanza en las salas de los más pequeños era proveniente de la psicología, de distintas vertientes psicológicas. Esto nos permitía tener un amplio conocimiento acerca de cómo los niños pequeños construyen conocimiento, se vinculan, se constituyen subjetivamente, pero no encontrábamos producciones teóricas provenientes de investigaciones que hicieran desarrollos acerca de cómo se enseña. Entonces nos dimos cuenta que se hacía necesario comenzar ese camino de producción de conocimientos acerca de la enseñanza, esto que Rosy llamaba la didáctica, una producción de conocimiento didáctico en la educación maternal. Fue así que desarrollamos un proyecto de investigación junto a Silvia Rebagliati, Karin Richter y Carolina Sena, que se denominó el Jardín Maternal, distintas dimensiones del proceso de interacción. Nuestras preguntas en ese momento algunas de nuestras preguntas eran las siguientes. ¿Se enseña en el jardín maternal? ¿En qué sentido se entiende la enseñanza? ¿Cuándo se enseña? ¿Cómo se enseña? Y tal vez hoy estas preguntas creemos que siguen siendo actuales, porque muchas de ellas se abren a controversias y hay debates aún hoy acerca de si se enseña o no se enseña en estas salas, ¿no es cierto? Pero imaginemos si alguien que no conoce lo que sucede en una sala de maternal nos preguntara, ¿cómo es esto? ¿Cómo se enseña? ¿Cómo enseñan ustedes en las salas? Bueno, una certeza que nosotros construimos en aquel momento y que creemos que sigue muy vigente es afirmar que enseñar en las salas de los primeros años es correrse del centro de la escena pedagógica. ¿Y qué significa esto? Significa que no siempre el docente coordinará las propuestas, que no siempre esas propuestas serán grupales, que no habrá consignas a cumplir. Es muy diferente la idea de enseñanza tradicional y la idea de enseñanza con otras edades, con niños de otras edades.
Otra certeza es que la enseñanza en las salas de 0 a 3 es el conjunto de acciones realizadas por él o la docente posibilitadoras de contenidos educativos que han de aprender los niños y las niñas. Estas acciones incluyen observar, hablar, hacer silencio, abrazar, jugar y muchas otras. Pero creemos que no es la acción por la acción misma lo que le otorga el carácter de enseñanza, porque podríamos entrar en una sala donde una docente estuviera hablando y hablando y hablando y no necesariamente estaría enseñando. Las acciones deben ser intencionales. Y aquí una pregunta. ¿Intencionalidad es lo mismo que anticipación de la tarea? Afirmamos que intencionalidad no significa tener todo previsto de antemano. Significa saber cuál es el sentido de las acciones que realizamos. Puede haber anticipación en las intervenciones, pero también puede tratarse de decisiones tomadas en la misma situación, sabiendo por qué se procede así. Es importante, creemos, el análisis posterior a la acción para reflexionar acerca de su pertinencia. Y si intencional no necesariamente tiene que ser anticipado, dejamos un interrogante aquí, que es cuál es el lugar que juega la planificación y la evaluación, entonces, en la tarea de enseñanza. Nos gusta decir que las y los docentes de salas de maternal son pescadores de oportunidades. En la vida cotidiana de las salas de maternal nosotros categorizamos 3 tipos de situaciones de enseñanza. Por un lado, están aquellas que se planifican especialmente, aquellas en las cuales se anticipan los materiales, los escenarios, las posibles intervenciones docentes. Acerca de estas, Laura después nos va a hacer un análisis muy interesante. El segundo tipo de situaciones de enseñanza son aquellas que se reiteran sistemáticamente, las actividades cotidianas de cuidados personales, cuyo sentido de ser es la satisfacción de las necesidades básicas, como el sueño, la alimentación, el cambiado, bueno, la higiene, pero sabemos que estas situaciones son ideales oportunidades para establecer un vínculo uno a uno, más íntimo. Sirven a los niños y a las niñas de referencia para organizar internamente la relación con los otros, las nociones de tiempo y espacio y el conocimiento de sí mismo. Y por último, las situaciones que dimos en llamar ocasionales o no previstas. Las salas de maternal, la vida cotidiana de las salas de maternal está llena de estas situaciones que es la función de las docentes y los docentes ver y aprovechar, descubrir la posibilidad de enseñar que cada una de ellas guardan. Un ejemplo sería una pelea entre 2 niños por un juguete, en la cual uno le saca el juguete al otro y le pega. Bueno, la actitud y la intervención del docente en esa situación, si desea enseñar, por ejemplo, el poder ponerse en el lugar del otro, el compartir el juguete, el pedirle disculpas si es que lo lastimó, van a ser en un sentido y va a estar aprovechando esa situación que no tenía prevista para poder enseñar todas esas cuestiones. Pero también, tanto las situaciones ocasionales como las situaciones, las rutinas, las de cuidados personales, son riesgosas, son un riesgo para que podamos proceder de una manera guiándonos por nuestro sentido común, es decir, sin reflexionar aquello que decimos o que hacemos. Un ejemplo, continuando con el ejemplo de la pelea entre 2 niños, podría ser que le digamos a uno de esos niños que es malo por haberle pegado al otro. Le estaríamos enseñando cuestiones que no son las que queremos enseñarles. La pregunta que podemos dejar aquí para seguir pensando es, las actividades que se reiteran sistemáticamente, las rutinas, ¿se planifican?
El lenguaje está presente permanentemente en estas situaciones de la vida cotidiana en las salas. La comunicación se da a través de distintos lenguajes, sobre todo de parte de los bebés. Llanto, miradas, sonrisas, posturas, estados corporales. Estos bebés, aún sin palabras, necesitan ser envueltos, contenidos, albergados entre palabras. Las palabras del adulto progresivamente van siendo decodificadas por los bebés y a su vez ellos y ellas van siendo leídos, interpretados por quienes los cuidamos. El cuerpo y la palabra se unen, se sincronizan, cobran vigor en la acción compartida. Volvamos a pensar en las actividades de cuidados personales. Si pensamos en que se desarrollen intencional y reflexivamente, veremos que hay diferentes patrones narrativos que acompañan estos momentos. En ese lenguaje de palabras con el que los adultos envolvemos a los pequeños, nos explica María Emilia López, habrá una lengua de relato y una lengua fáctica. Esta última es la forma básica del lenguaje cotidiano, obedece a la necesidad de comunicación práctica. Te voy a cambiar, ¿querés comer? ¿Tenés sueño? La lengua del relato, en cambio, tiene un sentido total, incluido en la enunciación. Incluye los cuentos o narraciones que tienen principio y fin, con posibilidades poéticas y lúdicas. La loba le compró al lobito un calzón de seda y un gorro bonito. Esta lengua ordena el pensamiento, le da estructura. Ayuda a construir un lenguaje más rico en vocabulario y también en metáforas, en imaginación y sentidos. Las nanas, los juegos de manos y palabras, los poemas y los libros son formas de introducción y vivencia en la lengua del relato. Retomando la idea del docente como pescador de oportunidades, podríamos pensar las actividades cotidianas como situaciones óptimas para establecer un vínculo personal con cada uno de los bebés y a su vez para introducirlos en la lengua del relato, en la experiencia poética. En los momentos de hacer dormir a los pequeños, las canciones de cuna, que son parte de la tradición oral de la mayoría de los pueblos, favorecen en el adulto y el bebé un tono emocional relajado, de calma, que invita al descanso y a vincularse mutuamente por medio de la palabra poética y el cuerpo. Esta experiencia poética tiene que ver con disfrutar cómo suena la música de las palabras, más que lo que las palabras dicen. La loba, se fue de paseo con su traje nuevo y su hijito feo. Nos dice María Emilia López. Se trata de una relación intrínseca entre arte, juego y vida cotidiana, entre lo poético y lo psíquico. Enorme importancia merece esta experiencia estética ligada al sostenimiento. Podemos pensar que intencionalmente, en las salas, cada uno y cada una de nuestros bebés, con ellos crearemos una envoltura sonora como aquella membrana afectiva que sostendrá y acariciará a través de la voz. Carolina, ¿tenés más para que sigamos pensando? Sí, sí. Gracias. Me quedé con la cadencia de la loba, hermoso. Y si de certezas hablamos para compartir hoy, traemos brevemente otra de las experiencias de investigación que llevamos adelante en la provincia de Río Negro, en 2 localidades, en Bariloche y en Viedma. Un proyecto que nos permitió meternos con permiso en las salas de las maestras de maternal, las maestras y los maestros que abrieron sus puertas y participaron de una investigación junto con colegas, una colega y amiga, Paula Ramírez, que nos asesoró en la investigación. Un equipo nutrido formado por Alejandra Arena, Fernanda Carmona, Ida Rodríguez, Mercedes Criado, Mónica Laciar, Alejandra Payeres, Carola Galossi, Julia Torp, Leila Vázquez, Nancy Reale y las profesoras del instituto, Gloria Solanes, Adriana Gurí, Natalia Rodríguez, Eli Marota, que nos acompaña hoy y quien les habla.
Nombramos a cada una de ellas porque también son autoras de estas certezas que vamos a compartir. Nos propusimos seguir indagando acerca de la enseñanza con el objeto de meternos en ese recorte que hace mención a las interacciones entre lo que dimos en llamar saberes prácticos en la enseñanza y los procesos de aprendizaje de los bebés, niñas y niños pequeños en la educación maternal. Saberes prácticos en la enseñanza. Tomamos una idea que empezamos a leer de Schulman. Él denomina sabiduría práctica del profesor. Nosotros leímos sus aportes y nos parecieron muy interesantes y los relacionamos junto con la idea que nos propone Aliot acerca de entender el trabajo de las maestras y los maestros como un oficio que se construye de manera artesanal, nos dice Aliot, Antelo, recuperando las ideas de Sennett. Saberes que relacionamos, por lo menos en nuestra investigación, con un aporte sustantivo de Lidwin cuando nos dice y nos habla y desarrolla la idea del pensamiento intuitivo, que nos parece muy oportuno para la educación de la primera infancia. Entonces, con esas ideas, con la noción de sabiduría práctica, focalizamos un poquito más y nos metimos en las estrategias metodológicas de las maestras y los maestros. ¿Cómo es que se enseña? Un poco retomando esta pregunta que nos traía él y la pregunta de los equipos de Cava, que ya estaban, Rosy, que nos trajo hace un rato acerca de, primero, las 5 formas de enseñar, luego las 8 formas que Rosy compartió hace un momento con nosotros, y nosotros, desde Bariloche, le planteamos a Rosy, Rosy, son más que 8, parece que son múltiples formas de enseñar las que se despliegan en la educación de 0 a 3 años. En ese devenir de la investigación, hoy vamos a compartir con ustedes algunos de esas ideas basadas en una afirmación que Terici toma de un autor que nos resultó bastante pertinente para nuestra investigación, Brown. Brown dice, hay determinados conocimientos que se tienen más bien en la punta de los dedos que en la cabeza. Y esto no nos parece una deficiencia, sino una característica de los conocimientos profesionales. Con esa idea de la punta de los dedos, de esos saberes que están poco codificados, a veces ambiguos, que son difíciles de objetivar, nos metimos en la sala. Compartimos hoy, desde esa cocina de la investigación, el amasado de algunos de esos saberes. Nos referimos hoy a los saberes relacionados con el habla del bebé, los gestos y los movimientos. En este punto orientamos nuestras lecturas hacia el enfoque de la performance, como un acto cotidiano ligado a lo social, a lo cultural y a lo político. Analizamos los gestos, los movimientos, en relación a la comunicación y sobre todo, como antes decía Rosy y como enfatizó Eli, a la reiteración de las actividades. Para pensar esos aportes nos fuimos a las lecturas de Helen Dissanayake, quien delimita vocalizaciones rítmicas reiteradas en esas interacciones del adulto y del bebé. Ella las da en llamar baby talk. Nosotros las acuñamos el habla del bebé, que se conoce con una característica que es una textura poética del habla, emparentado a lo que Eli compartía hace un momento. Esa forma de relación implica una decodificación y para nosotros un saber que construyen los docentes en las salas del maternal. Estamos ante un habla que para nosotros, en palabras de Yolanda Reyes, es profundamente poética, rítmica y onomatopéyica, y que en el vaivén de esa iteración, que nunca es una repetición mecánica, requiere un esfuerzo de codificación planteando la dimensión cultural propia de la enseñanza. Otro de los saberes que relevamos es el saber
que se construye en relación con la diversidad de grupos familiares que transitan en la educación. Partimos de la certeza que nos invita a pensar Terigi y que recupera Rossi y Claudia Soto cuando nos hablan de los ámbitos de referencia en relación a los hogares, las prácticas sociales y los saberes comunitarios. Nos parece que ahí hay un cruce de saberes interesante que implica, según nuestra investigación, una actitud y disposición por parte del docente hacia el registro de lo otro, de lo extraño, de lo diferente, lo otro como una relación. Esto implica una actitud de apertura como condición de posibilidad. Nada está dado en esta relación. Es un saber que se construye y se redefine y se reconstruye. Es un saber que abarca todo el proceso de interacción. Decimos que este saber es oportuno para el encuentro cotidiano con las familias, es un saber en relación al diálogo, en relación a la posibilidad de escucha, es un saber para preguntar en forma pertinente, oportuna, aquello que queremos saber y que está ligado en relación a lo mejor para cada bebé, para cada niño y para cada niña. En este saber que relevamos tenemos muchísimas preguntas. Es un saber que nos sigue interpelando. ¿Cómo estamos dialogando con las familias? ¿Cuáles son las condiciones de ese diálogo? El saber de las familias y el saber de las maestras y los maestros, ¿tienen igual legitimidad en las interacciones cotidianas? ¿Cómo sistematizar esos saberes e incorporarlos en la enseñanza, en la educación infantil y también en los procesos de formación docente? ¿Qué lugar tiene el varón? ¿Qué lugar se le otorga? ¿Qué lugar asume? ¿Qué atribuciones, qué grados de confianza se establecen en relación al género como variable? ¿Qué ocurre en la realidad que instalan las parejas de un mismo sexo en la escena pedagógica cotidiana? También nos preocupan las parentalidades adolescentes muy jóvenes. ¿Cómo se configura la construcción de la simetría adultos-niños tratándose de madres y padres jóvenes? Para finalizar, compartimos el último saber. Hay muchos más, pero hoy nos animamos a estos y dejamos la puerta abierta para seguir pensando. Este es un saber que habla de la experiencia del silencio en las relaciones entre docentes, niños y niñas. Nos parece un saber que llama al pensamiento intuitivo, a esa pasión que ponemos a la hora de enseñar en relación con la reflexión. Volvemos, como decía Rosy, como decía Eli, a traer aquí acción y sentido, acción y reflexión. Un silencio que se piensa, un silencio que se trae a la escena para quitarle quizás este horror al vacío o horror vacui del que puede ser una de las cuestiones por las que tanto estemos a veces interpelados por el silencio, o porque no lo vemos o no lo escuchamos, o porque quizás nos llena de preguntas. Algunas de los interrogantes en relación a esta dinámica del silencio que compartimos hoy son: ¿qué voces se escuchan en las salas, en las instituciones? ¿Cómo se conforma la acústica de las salas? ¿Qué sonidos, qué envolturas sonoras otras ingresan a la sala? ¿Qué ambientes promueven las dinámicas del silencio y la observación atenta? Pensamos entonces que analizar cualitativamente el silencio como una intervención con una deliberada intencionalidad pedagógica, volvemos a esta idea central, nos puede ayudar en los procesos de codificación y decodificación. Nos parece que hay un silencio que es saber y un saber acerca del silencio en esta relación. Un silencio que dice, un silencio que muestra, que configura mirada, código, un silencio que quizás enseña.
Cierro entonces esta breve recopilación de saberes que se configuran en las prácticas, saberes con preguntas que reconocen ignorancias en relación al lugar de lo que aún no sabemos. Un saber que se irá constituyendo en el transitar de la experiencia misma de su constitución. ¿Te parece, Laura? Sí, Carolina, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Un gusto compartir con ustedes este encuentro. Y bueno, en el caso mío voy a compartir algunos resultados del programa de investigación que formé parte junto con otras personas del profesorado Sara Eccleston de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro programa de investigación se denominó La enseñanza de los lenguajes artístico-expresivos en el jardín maternal. Y ahí convocamos al lenguaje plástico visual, al lenguaje musical, la expresión corporal y la literatura. Este programa fue llevado a cabo en el marco de las convocatorias que tuvimos posibilidades de hacer. En el año 2007 iniciamos a través de lo que fue el Instituto Nacional de Formación Docente, que otorgó esta posibilidad con la apertura a los profesorados de poder realizar prácticas investigativas. Este programa fue un programa muy extenso porque fuimos recorriendo los diferentes lenguajes desde el año 2007 hasta el año 2015. Con Rosa Violante y con Claudia Soto, que ya habían comenzado, como comentó Rosy, a investigar sobre el maternal, se unieron un nutrido también equipo de docentes investigadores del Instituto Eccleston, como Andrea Fernández, que fue además nuestra asesora metodológica, Mariana Macías, María Laura Inda, Fernanda Barnes, y contamos con el gusto de la participación de especialistas en educación artística como fueron Emma Brandt, Judy Dakowski, Alicia Zaina, Perla Jaritonsky. Y además participaron estudiantes del profesorado de educación inicial. Bueno, la idea es compartir también algunas certezas y algunos interrogantes que provienen de ese proceso investigativo con ustedes. En ese devenir investigativo, además, quería comentarles que tuvimos la oportunidad de conformar una red de investigadores en educación maternal que dimos en llamar RIEM, sigla que significa Red de Investigadores en Educación Inicial de 0 a 3 años, que como finalidad tiene ser un espacio de intercambio, pero además de acceso público a través de un blog de los informes finales de cada uno de estos equipos que se encuentran en diferentes lugares del país. Volviendo a nuestro proceso de investigación, la pregunta que guió nuestro proceso tenía que ver, como dijo Rosy, con la especificidad de la enseñanza de estos lenguajes artísticos en las instituciones que se ocupan de la educación de los niños de 0 a 3 años. Sintetizando, la pregunta quedó así formulada, ¿no? ¿Qué características particulares asume la enseñanza y el aprendizaje de los lenguajes artístico-expresivos en las instituciones que se ocupan de la educación de estos niños? Voy a empezar con el primer hallazgo, un hallazgo que fue siendo encontrado de manera repetida en los distintos lenguajes, que hemos dado en llamar la centralidad de la experiencia estética. Cuando hablamos de experiencias estéticas, nos referimos a aquello que tiene lugar cuando invitamos al niño y a la niña a percibir sensiblemente la naturaleza, el mundo artístico y bienes culturales en general. En relación a los lenguajes artísticos, estas experiencias estéticas pueden tener lugar tanto en experiencias de apreciación como también en experiencias de exploración, de expresión del cuerpo en movimiento, de participación en producciones plástico-visuales, musicales, literarias. En síntesis, podríamos caracterizar a estas experiencias estéticas por algunas notas que nos ayudan a definirla, ¿no es cierto? En primer lugar, en las experiencias estéticas, los sujetos que participan se conmueven sensiblemente.
se detienen en un tiempo que rompe con lo cotidiano. Los sentidos participan con una conexión sensible para percibir algo que estaba, pero que tal vez no se lo veía, o para crear algo nuevo. Esta experiencia permite salir de esa percepción cansina, cotidiana, instrumental de todos los días, para comunicarse, para conectarse con lo bello. Es un espacio que está en la transición del espacio interior y exterior del sujeto, en una frontera donde es posible la belleza. Cuando nos proponemos dar lugar a estas experiencias estéticas en las salas, pensamos en la importancia de instalar esto que Ruti comentaba al inicio, ¿no? Tiempos de fiesta, tiempos de contemplación, tiempos de goce. ¿Sí? Pero un tiempo que además se caracteriza por ser un tiempo no apurado, un tiempo demorado, un tiempo que además comparte algunas notas con el tiempo de juego, un tiempo que respeta el tiempo subjetivo, sentido, vivido, un tiempo lleno, pleno, porque no se destina a conseguir ninguna otra cosa que no sea estar allí. A partir de este concepto de experiencia estética, quería compartir con ustedes algunas otras categorías asociadas que me parecen muy interesantes. Una de esas categorías tenía que ver con qué aspectos impactan en el cómo se enseñan los lenguajes artísticos expresivos. Y ahí quería mencionar una categoría que hemos llamado biografía estética del adulto participante. Cuando hablamos de esta biografía estética nos referimos al tránsito cotidiano, vital y en permanente construcción de experiencias de sensibilización que tenemos nosotros, los adultos enseñantes. Esta biografía estética impacta realmente de manera muy fuerte en el modo de abordar los lenguajes artísticos expresivos con los niños en la educación maternal. En relación con esto, algo muy interesante que surgió de las entrevistas que hicimos, ¿no?, a docentes, a especialistas, fue reconocer la existencia de un fenómeno que hemos denominado, tomando palabras de un entrevistado, la docencia como una vuelta a la infancia. Durante la participación del docente en experiencias estéticas junto a los niños, tiene lugar una conexión, como una suerte de hilos invisibles constituidos durante el recorrido personal. Estos hilos invisibles muchas veces se activan en las situaciones docentes, que los entrevistados reconocen como una vuelta a la infancia, una conexión sensible con las experiencias estéticas vividas durante sus primeros años de vida. Por último, otro concepto que constituye un denominador común en la enseñanza de los 4 lenguajes que mencioné es la conformación de lo que dimos en llamar un triálogo estético. Cuando hablamos de triálogo estético, nos referimos a una interacción que se da entre elementos muy diversos, ¿no?, como puede ser una música, una imagen, una palabra, tramas de telas, colores de frutas, sonidos de la naturaleza, sabores, ¿sí? Y los sujetos, adultos y niños. En este triálogo, adultos, niños y estos elementos, algunos de estos elementos, es donde se instala realmente la experiencia estética y es el afecto lo que amalgama a estos 3 componentes. En el triálogo estético tiene lugar una interacción afectiva que supone un entonamiento, es decir, entrar en sintonía empática con los sentimientos, emociones, afectos de los otros frente a lo que se percibe, sucede o se está explorando. Podemos afirmar que cuando el niño y el adulto participan conjuntamente de una experiencia estética, ingresan al mundo de lo simbólico. Según Gadamer, que analiza los fundamentos antropológicos del arte, el arte es juego, es fiesta, es símbolo, aspectos que se hacen presentes en toda experiencia estética.
A partir de estos principios que fuimos mencionando, que fueron certezas de las investigaciones, nos hacemos algunas nuevas preguntas, como por ejemplo, ¿en qué momentos pueden tener lugar estas experiencias? Y aquí retomo la clasificación de situaciones de enseñanza que hizo Eli. Y me pregunto si estas experiencias estéticas no podrían estar presentes en las tres situaciones que ella categorizó, tanto en las situaciones cotidianas de cuidados personales, donde se da esta relación íntima, ¿no?, entre bebé y niño, en las actividades planificadas intencionalmente, tanto de apreciación como de exploración y producción, y por supuesto en estas situaciones ocasionales que tienen que ver con esto que decía Eli, ¿no?, del docente como pescador de oportunidades, donde invitamos a los niños a observar la lluvia, las ramas de un árbol que se mueven con el viento, a escuchar el canto de los pájaros, ¿sí? Para sintetizar, retomamos una pregunta clave también de las 4 investigaciones que tiene que ver con el qué se enseña. Y podemos decir que lo que se enseña es la sensibilización, ¿no?, la centralidad de la sensibilización. Y esto está presente tanto en el contemplar y apreciar que se enseña, como también en lo que se enseña en relación a los modos de acción y quehaceres propios de cada lenguaje, y también en la transmisión del patrimonio cultural, que siempre se hace transitando por situaciones altamente cargadas de emotividad. Les voy a leer muy rápidamente algunas características y algunos principios de algunas de estas diferentes investigaciones, ¿no? Por ejemplo, en relación a la plástica, uno de los hallazgos fue que los distintos momentos y logros en el aprendizaje de la contemplación y de la producción creativa no se relacionan solo con la edad de los niños, sino con la posibilidad de transitar por experiencias estéticas. En relación a la música, por ejemplo, un principio que encontramos es la voz interpretada en vivo frente a los niños convoca a la escucha con deleite. En relación a la literatura, coincidimos con Eli, que la poesía es la protagonista en los primeros años para iniciar a los niños en el mundo de las palabras literarias. En relación a la expresión corporal, que resultan fundamentales 2 modos de enseñar: la enseñanza centrada en la construcción de escenarios y la enseñanza centrada en la realización conjunta de acciones. Para ir cerrando, voy a tomar 2 interrogantes que ya planteó Carolina en relación al saber de las familias. Y acá me pregunto, ¿cómo abordar las experiencias estéticas conjuntamente con las familias? Nos preguntamos si abordar estas experiencias estéticas, además de ofrecer encuentros que favorezcan una actividad contemplativa y sensible, no tiene que ver con la legitimación y el reconocimiento desde las instituciones de las biografías estéticas diversas de las familias. Recuperar ese legado cultural, reconocerlo, otorgándole su valor. Ampliar, ¿no?, esa experiencia infantil compartida, dando lugar a lo que Claudia Soto denomina un encuentro cultural polifónico. También, como somos docentes de la formación de docentes, pensamos otra pregunta, ¿no? ¿Cómo abordar las experiencias estéticas en la formación docente? Pensamos en la necesidad de buscar propuestas para que desde la formación docente pueda trabajarse recuperando esos hilos invisibles que conectan a los estudiantes con las experiencias sensibles de sus infancias, abordando su biografía estética, su identidad cultural y acercándolos también a otras y nuevas experiencias que sensibilizan. Para cerrar, quiero señalar que en ambos casos, tanto en la educación maternal como en la formación docente, desde nuestro rol de educadores, estas investigaciones nos han señalado la importancia de ampliar la posibilidad de transitar por estas experiencias que humanizan, así como recuperar y poner a disposición legados y universos culturales diversos, garantizando de este modo el derecho a la educación y el derecho a gozar de la vida, a cantar,
a bailar, a jugar, a leer, a mirar, a pintar. Muchas gracias. Bueno, Carolina, te paso entonces la palabra para darle cierre a nuestro panel. Gracias, Laura. Y para recapitular, las 4 quisimos volver al palincesto, a nuestros primeros textos para enlazarlos con el aquí y ahora. Porque ya en 1998, en el mismo momento que se sucedían nuestras primeras investigaciones, Francesco Tonucci ya escribía Basta de materna, refiriéndose a la denominación de scuola materna en Italia. Pensando en la educación maternal y recuperando su propuesta, hoy interpelamos esta denominación, dado que fue acuñada en un momento histórico con determinada idea de familia, una concepción que hoy se ha interpelado y pensamos que se hace imprescindible hoy también hacer visibles esas otras formas que ya están presentes en la vida cotidiana. Entonces nos preguntamos, ¿qué es lo materno? Lo maternal, lo maternante. ¿Y lo paternal? ¿Quién o quiénes lo ejercen? ¿Es solo una cuestión femenina? Si nuestra propuesta es interpelar lo maternal en el seno de las familias, pensámoslo también en relación al mandato que se les habrá dado y se les seguirá dando, si no lo interpelamos, a las educadoras de los más pequeños, al llamarlas maternales. Y ya cerrando la trama, esta trama que nos pusimos a hilar juntas, emerge otra certeza para compartir en estos tiempos de incertidumbres y vaivenes, como decía Ruti cuando abrió estas jornadas. Una certeza centrada en la posibilidad de pensar la enseñanza en forma colectiva y solidaria, más allá de las distancias geográficas que a veces sentimos que nos separan, pero bien cerca del deseo, de la imaginación por nuestro compromiso con las infancias. Enseñar entonces en la certeza del pensamiento apasionado como una práctica situada, política, ética, sostenida por la historia. Muchísimas gracias. Bueno, hemos dado finalización a este primer panel. Les cuento que tenemos gente que nos ha escuchado desde Colombia, desde Uruguay, desde España, desde el sur, desde el Bolsón, desde Bariloche, desde Mendoza, Buenos Aires, Río Negro, Corrientes, Ushuaia, Concordia, Resistencia, Santa Fe, La Plata, San Juan, Neuquén, Córdoba, bueno. Y hay un montón de alumnos y colegas de ustedes que dicen, les mandan saludos, les agradecen. Gracias en nombre de OMEP y de todos quienes han participado en esta mesa por compartir sus reflexiones e investigaciones en torno al qué es enseñar en los primeros años, qué enseñar y cómo, poniendo el acento en esta oportunidad en la enseñanza de las experiencias estéticas. Hacernos preguntas y conocer algunas de las certezas que desarrollaron para seguramente transformar en irrenunciables muchas de ellas. Nos enriquece y fortalece para seguir trabajando en toda circunstancia y más en tiempos de incertidumbre, por la efectivización del derecho a una educación inclusiva y de calidad desde la cuna, como nos decía nuestra querida Eve Duprat. A lo largo del camino de la vida, cualquiera sea la cultura en la que hayan nacido, todos los seres humanos tienen sed de belleza, de sentido de pertenencia. Necesitan representaciones para ordenar el caos. Es nuestra responsabilidad como educadores calmar esa sed y brindar esas posibilidades para que puedan comprender el mundo, transformarlo para el bien común y amarlo para que puedan y quieran hacerse responsables de él. Es nuestra responsabilidad enseñarles a leer el mundo, sostenido por brazos amorosos que sabrán soltar con cuidado para que puedan dar sus primeros pasos en él.
a todas ustedes, muchísimas gracias. Dijeron por ahí en el chat que escucharlas fue crear una envoltura sonora. Yo agregaría permitiendo la experiencia del silencio. Les agradecemos mucho. A partir de ahora vamos a tener un espacio donde van a poder escuchar música seleccionada por Música Nuestra, conociendo a los sponsors que nos han acompañado en este encuentro. Hermoso. Realmente, Rosa, bueno, Carolina, a todas, me pareció muy, muy, muy interesante. Bueno, nada, quienes de alguna manera nos formamos en estas disyuntivas o en estas discusiones o en estas perspectivas que se abrían hace tiempo ya, en escuchar estos avances, estas consolidaciones, estos equipos de investigación, la importancia de ir reflexionando la propia práctica, me parece realmente un aporte que es muy valioso y es distintivo de OMEP. Esto es clave de OMEP, que absolutamente todo lo que se transmite, todo lo que se comparte es fruto de algo que ocurre y que se reflexiona. Creo que la idea de praxis alcanza su máxima expresión en OMEP. Así que, bueno, esperamos continuar con este encuentro. Vamos a compartir ahora algunos videos y ya pueden ir, en un tiempo, ir participando de las distintas salas. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todas. Un beso para cada uno. Muchas gracias. Yo primero. Bueno, todos primero. Yo quiero primero. No es una carrera. Ahí viene. ¿Quién? Pipo. Ahí viene el Pipo. Ahí viene mi amigo Nito y me lleva a pasear. Pipo, el gusano, parece un tren. Ahí viene Pipo, mi amigo el gusanito, me da la mano y me lleva a pasear. Ahí viene Pipo, mi amigo el gusanito, parece un tren que va de aquí para allá. Pi, 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 po, po, po. Pi, 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 po, po, po. ¿De quién son esos ojitos? Dos gotas de caramelo son. ¿De quién son esos ojitos? Por escrito. Es la revista temática sobre niñez y educación editada por Fundación Arcor Argentina, Instituto Arcor Brasil y Fundación Arcor Chile, que propone plantear debates, enfoques y perspectivas vinculadas a los niños y niñas. Creada en el año 2006, es una publicación impresa y electrónica, de periodicidad anual y editada en español y portugués, pensada para todos aquellos interesados en la niñez, sus derechos, la educación, la participación infantil, el juego y el movimiento, el desarrollo integral y la promoción de hábitos de vida saludable. En las páginas de Por Escrito se pueden encontrar artículos originales producidos por investigadores, especialistas y referentes de las temáticas que ocupa cada edición, aportando una mirada local y regional, así como la visión de distintos actores sociales, con la intención de proponer debates que parten de la mirada atenta de los niños y niñas y motiven la creación de espacios educativos que promuevan el desarrollo infantil. Es un gusto realmente participar de la revista Por Escrito, en la cual participé desde la coordinación editorial. También colaboré escribiendo. Olá, meu nome é José Ângelo Varela,
e sou professor junto ao Departamento de Educação Física da Universidade Estadual Paulista, Unesp, campus de Rio Claro. Tive o enorme prazer de, juntamente com meu então aluno de mestrado, Eric Avigo, escrever o artigo Movimento na Infância, Combustível para o Desenvolvimento. Espero que a leitura possa despertar o interesse e demonstrar a importância do movimento para o ser humano. Boa leitura y até mais. Los quiero invitar a que puedan conocer la revista de la Fundación Arcor por escrito y especialmente este número donde se debate este tema de la participación. ¿Realidad o sueño? Mi nombre es Andrea Iglesias. Invitamos a conocer Por Escrito, disponible en nuestra web, con el deseo de que se constituya en una herramienta provechosa en su trabajo, para que niños y niñas sean partícipes y protagonistas del mundo de hoy. Yambula bidilu biaku mamanda bibiu biana bubelu Yambula bidilu biaku tatanda bibiu biana tie Yuwo wa 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 wana utile wa 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 wana utile mama wana ulemolo na tata talalu sambu alele wana wakona tata mamanda talaban suji atobo wa 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 wana utile wa 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 wana utile. Trompolín, juegos didácticos. Libros con encastre. Trompolín.com.ar. Rompecabezas de 2 piezas. Rompecabezas de 3 piezas. Con imágenes reales. Para aprender jugando. Y mucho más. Libros con encastre, rompecabezas, mantas sensoriales, encastres. Seguinos en trompolín.didáctico, trompolín.com.ar. Buen día, gente de UMEP. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Somos Trompolín, una familia dedicada a la fabricación de juegos y juguetes. Nuestro emprendimiento surgió en pandemia, como todos saben, atravesando esta difícil situación que estamos pasando. Estamos dedicados con productos a primera infancia, con imágenes reales, tratando de incluir a todos y a todas por igual.
Les deseamos que pasen una linda jornada y agradecemos a OMEP por brindarnos este espacio. Un abrazo grande. Hola a todos, en este nuevo encuentro de OMEP, Música Nuestra presente nuevamente, como hace tantos años, acompañando a esta prestigiosa organización educativa. Como siempre, con nuestra propuesta de libros, de música, juegos, instrumentos. Esperamos que esto termine rápido y que podamos volver a encontrarnos y vernos a los ojos. Un abrazo para todos. Seco. Quack, 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 quack. El día en que yo nací, el día en que yo nací, mi mamá me dio una ruana, mi mamá me dio una ruana. Pa' que la usara el domingo, pa' que la usara el domingo, y todita la semana, todita la semana. Y como yo ya crecí, y como yo ya crecí, pero no creció la ruana, pero no creció la ruana. Mi mamá quiso agrandarla, mi mamá quiso agrandarla, con dos bolitas de lana, con dos bolitas de lana. Hola, mi nombre es Soledad y desde Neuquén quiero saludar a todas las personas que se suman una vez más a este encuentro de OMEP, como todos los años, en un año muy particular que nos invita a transformarnos, a pensar distinto, a creer y a crear que hay otras posibilidades y a seguir soñando con una educación infantil de calidad para todos y para todas. Espero que podamos pronto abrazarnos y volver a encontrarnos en un encuentro presencial, pero que a la vez les deseo un hermoso encuentro virtual donde sigamos creciendo, formándonos, transformándonos. Nos vemos. Mi nombre es Leticia Yaquier y soy estudiante del profesorado Sara Eccleston. Soy voluntaria de OMEP desde el año 2016. Quiero agradecer a todas las personas que se encuentran detrás de estas siglas por haberme acunado en tan maravilloso espacio en el que la reflexión y la construcción colectiva se hacen cuerpo cada año en nuestros encuentros. En este contexto tan extraordinario que nos toca vivir hoy, quiero saludarlas especialmente y agradecerles la posibilidad de acercarnos el encuentro a nuestros hogares a través de las plataformas digitales, dando cuenta una vez más de que los y las docentes nos hacemos en comunidad y que creemos que es importante quedarnos en nuestros hogares. Muchas gracias.